¿Ustedes creen que los hijos de los pastores la llevan peor que los hijos de los ateos o la llevan más fácil? Totalmente diferente porque no veo esa preocupación en la gente de que tengo que ir a la iglesia, tengo que cumplir con la oración, si vamos a comer, vamos a orar. Tú haces lo que tú quieras. ¿Cómo es la vida de una persona que vive con un papá que no cree en Dios en un país donde casi todo el mundo cree en Dios? Casi siempre encontramos la experiencia de personas que nos cuentan lo que se siente ser hijo de un pastor. Nunca historias bonitas o muy pocas veces. Lo que se siente ser hijo de, qué sé yo, el presidente o de un artista, pero casi nunca hemos escuchado la historia de lo que se siente ser el hijo de un ateo. ¿Y sabes qué? Hoy tenemos a una invitada con la que vamos a conversar acerca de cómo es la vida de el hijo de un ateo que posiblemente no sea tan ateo como el papá. Bueno, ya veremos. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás? Hola, un placer estando aquí. Carol es hija de nuestro querido amigo y ateo, César. Ya ustedes han visto varios videos con César. Sí, lo estamos quemando, lo que pasa es que el hombre no vive aquí, entonces hay que aprovecharse mientras está aquí. Y hoy trajo a Carol y aquí la tenemos con nosotros. Eh, por ahí hay un video de César debatiendo con Veloz. No, no ha salido todavía. Está en Vamos al debate. Eso pronto va a salir. Así que cuando salga, espérenlo. Pero mientras tanto, vayan a Dejen el Relajo, a Postes y Herejía y busquen otros contenidos que tenemos, igual como aquí, en Esto es Sin Relajo. Carol, no voy a comenzar por esa típica pregunta que se siente ser hija de un ateo. Eso lo descubrimos después. Vamos a comenzar un poquito hablando acerca de ti. Te noto nerviosa, Carol. ¿Qué fue? Dime. Un poquito Un seria, poquito. Mm, pero no, 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 no estás nerviosa. no. Entonces, ya que no estás nerviosa, ¿cómo es la vida de una persona que vive con un papá que no cree en Dios en un país donde casi todo el mundo cree en Dios? Estresante. Ok. Todo el mundo espera que, bueno, él también espera que yo piense como él, pero Los papás somos así. mi familia piensa, quiere que yo no piense como él o que no sea igual. O sea, tú tienes el asunto de que... Yo estoy entre la espada y la pared. Oh, interesante, interesante. Eh, en la escuela que saben que tu papá sea ateo, o sea, en una escuela donde tú ya has estado que saben que tu papá sea ateo, no te preguntan por eso, y tú eres atea, y tú no crees en Dios. No, en mi escuela nunca supieron eso. Sí, porque en una No entrevista se dio aquí el caso. él dijo que él no lo daba a conocer mucho. No. Ok, en la casa. Una situación de la casa donde, qué sé yo, bueno, lo más común que se hace en países como el nuestro, besar la mano a los papás. Y la respuesta siempre es un Dios te bendiga. ¿Te llegó a pasar algo con una situación así? No, porque yo no se la beso. Me besa la mano. No. Yo ni papi le digo. Yo le digo Alberto. ¿Y por qué tú le dices Alberto? Porque él se llama César Alberto. Y César, yo le decía antes a César, pero Alberto se me hace como más de pana, Alberto. Y yo le digo Alberto, ¿Y tú de chiquita le dices Alberto? César. Ah, antes tu chiquita le dices Alberto. ¿Y por qué tú nunca le dijiste papi? Porque en la casa siempre vivimos con mis abuelos. Entonces a mami y a papi le decíamos a mis abuelos. Ok.
Tú creciste como que era un hermanito más. Un pana. Un pana. ¿Ustedes se llevan bien? Muy bien. Muy buena comunicación. Bastante. Ok. O sea, que no diga que los ateos Sí. son gente con una mentalidad retrógrada y guay, serio y vaina. No, chilling. Normal. Él nunca, Tampoco fue como, tú tienes que decirme papi porque yo soy tu papá. No. cuando comenzaste en la escuela a recibir educación religiosa, que casi en todas las escuelas, aunque no sea religiosa, la dan. ¿Cómo trataron ese tema con él? ¿Qué él te decía de eso? Porque imagino que tú en algún momento le llegaste a preguntar. Él me decía, tú tienes que hacer la tarea porque tienes que cumplir. Pero no creas en eso, lo que te diga Google, lo que tú investigues, no. Pero vamos a hacerla porque hay que cumplir. Como le dicen los cristianos a los niños cuando investigan sobre la evolución. Tú tienes que hacer la tarea, pero no creen eso. Que eso es mentira. Fue Dios que creó el mundo. ¿Tú crees que, ¿verdad, que Dios creó el mundo? No lo sé. Todavía. ¿En algún momento tú has tenido algún tipo de experiencia que tú te lleve a dudar de la existencia de Dios? O sea, en el sentido de dudar, de decir, tiene que haber algo o no. O esto no lo entiendo, debe ser algo. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia así? Que te me formular la pregunta. Una experiencia en la que tú puedas decir, debe haber algo más allá, porque esto no me parece como tan natural. No, pero sí ha estado la pregunta de si existe o no. Porque yo estuve enferma Ujú. y todo el mundo pide, Dios, que me ayude, ayúdame Dios, sácame de esta situación. Y yo, mi mente lo hace porque por la costumbre. Pero si yo no bebo pastillas, si yo no como, si yo no me paro de esa cama, yo no me iba a sanar. Ujú. Entonces, si me quedaba ahí a lo que Dios quiera, me iba a morir. No, pero que Dios quería que tú bebieras pastilla y que comieras. Porque así fue que No, lo planteó. O sea, él diseñó el cuerpo para que el cuerpo se recupere a través de la absorción de nutrientes. Y los alimentos te aportan nutrientes y los medicamentos te aportan ese nutriente que te hace falta, bueno, debería, para que te recupere. O sea, eso es lo que entiendo yo que es así. Así no. que fue porque Dios quiso. No pasó así, pero vamos a decir que fue eso. Eso fue lo que Dios quiso. O por lo menos eso es lo que diría una persona, bueno, en mi caso, como cristiano, Sí, diría eso. El que no es cristiano dice, hay que fueron tener medicamentos, voluntad pero propia. sí fueron los medicamentos y fue los alimentos. Pero entiendo yo, desde mi punto de vista, el mío, como creyente en el diseño de Dios en el cuerpo, que lo diseñó así. Los que entienden que eso fue de otra manera, pues lo entienden de otra manera. ¿Cómo tú crees que llegamos a la vida? Naciendo. No, o sea, me refiero a existir la vida, digamos, en este planeta. ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo llegamos hasta ahora a la vida? No. No, Todavía esa pregunta no está. todavía. ¿Cuántos años tú tienes? 19 Ah, que años. tú estás comenzando la vida todavía. Aún tú tienes que preguntarte quién te gusta y quién no. Antes de preguntar a ver cómo llegamos a este punto de la existencia. ¿Tienes novios? No, Ni novio. no. No, pero yo te pregunto primero por los novios. Eh, Tú vives en un país actualmente en donde la creencia en Dios es muy bajita, Bastante. muy bajita. ¿Es más cómodo vivir en un lugar así en el sentido de los prejuicios en el religioso o igual que aquí? Totalmente diferente porque no veo esa preocupación en la gente de que tengo que ir a la iglesia, tengo que cumplir con la oración. Si vamos a comer, vamos a orar. Tú haces lo que tú quieras. ¿Tus abuelos son cristianos? Sí, mi abuela fue testigo de Jehová Ok, fuerte eso. y me llevaba obligado a la iglesia. Yo iba llorando, ¿En serio? real. Y mi papá me decía, pero déjala. No, que ella tiene que ir obligado porque ella anda conmigo.
Y obligado con vestido y de todo. A mí que no me gusta esa ropa. O sea, que en este caso diríamos que la persona que sí es cristiana sí te obligaba a tu papá a quejarte o no. Por eso es que yo le digo a ustedes que ustedes siempre lo dañan, siempre lo viven dañando. O sea, en la mente de esa niña, posiblemente ahorita se defina por no creer en Dios, por culpa de la abuela, pero como quiera, usted tiene una culpa. Ok, quizás esa experiencia te ha hecho a ti no considerar a la religión o a Dios como algo posible. El hecho de sentirte hostigada, obligada a hacer algo que tú no querías, Tal vez. Indignada. indignada. Cuando tú fuiste creciendo, ¿verdad? Tu experiencia de vida como adolescente, tú no llegaste a preguntarte en algún momento, ¿será verdad que existirá un Dios? ¿O será verdad que si existe un Dios es tan malo como alguna gente lo dice? Porque en la adolescencia es una etapa donde se hace esa pregunta de existencial acerca de si existe o no un Dios. ¿Tú llegaste a preguntarte eso? Sí. ¿Y qué te respondías? No tengo la respuesta ¿No todavía. la buscaste? ¿No preguntaste a nadie? ¿Tú te sentabas a hablar con tu papá acerca de por qué él cree que Dios no existe? No mucho, pero sí él tiene sus razones. ¿Tú crees que él sufrió algún trauma de pequeño así, como que lo obligaron a ir a la iglesia y no quería? Seguro. Ah, seguro. Muy interesante. Porque él aquí no lo quiso admitir que tiene algún trauma, pero cuando viene a ver, sí. Mm, ¿Tú crees que puede afectar en tu desarrollo de vida creer o no creer en Dios? No. ¿No crees que eso te vaya a causar ningún tipo, que tú seas creyente o no creyente, no va a pasar nada? En el caso cuando tú llegas a tener tus hijos, tú vas a enseñarle acerca de qué, de creer, no creer, o dejarás que ellos tomen su propio... Lo mismo. Dejaré que yo. Si me preguntan, le contaré. Y si no, no le digo nada. Que es. Que su cultura, donde sea que nazcan, le dé esas creencias. ¿Tú crees que las creencias son culturales? Sí, O sea, tú crees que creemos en Dios más por cultura, sí. y donde tú vives ahora, La como la bandera tiene cultura... una Biblia. Bueno, pero tu papá es dominicano y ateo. Aunque ¿Por la qué? verdad tengo una Biblia. Bueno, pero él investigó. Él fue aparte del montón que se dejó de llevar por la cultura. Tú eres ateo aunque no lo quieras reconocer. Yo seguiré investigando, pero no sé en verdad. Que en una conversación detrás de cámara, en algún momento tú y yo conversamos y me decías que te gustaba el diseño. Sí. ¿Te gusta dibujar cuerpo? Un cuerpo humano. No se me da mucho. No le he tomado, no le he dado la práctica. Yo dibujo más caricatura, Caricaturas. ¿Tú has visto caricaturas? Bueno, muchas. te gusta ver caricaturas. ¿No piensas tú que, así como en tu caso, dibujas caricaturas y esas caricaturas luego se le da forma, vida, para que se le ponen voces y hablen? Se necesita de un proceso. Debió haber alguien para dibujar algo tan perfecto, pero mírenme a mí, o sea, tan perfecto como nosotros. Y aunque aparentemente tengamos defectos, somos perfectos, porque yo entiendo que la perfección es crecer, 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 y nosotros nos vamos desarrollando y creciendo. ¿Debe haber alguien diseñando eso? Porque la otra teoría es que simplemente fuimos cambiando solos, o fuimos cambiando solos partiendo de quizás en algún momento una molécula que no sabemos dónde vino, o alguien lo diseñó. ¿No crees tú que pudo haber algún diseño, aunque ese diseñador no sea Dios, porque algunos creen que son los Anunnakis? ¿O eh, crees que podría haber sido solo?
Y yo no estoy hablando de saber, creer. No lo sé. No lo sabes. Está bien, está bien. Todavía estoy en dudas. Ok. Por eso con los años se definirá. A pesar de que eres bastante joven eh, y tienes tu miedo escénico, te maneja mejor que tu papá porque tu papá cae en el gancho y me la respondía. Tú eres que no sabes. Nada, mi niña, gracias por este momento. Realmente hay personas que entienden que la vida de un hijo de un ateo debe ser difícil y complicado porque el no creer en Dios debe ser una persona cruel y malvada. Tu papá es malvado, No, es mala persona, no. te trata muy bien. Muy bien. Porque hay personas que creen que si tú no eres cristiano, tú eres malvado, déspota, tú eres alguien feroz porque tú estás lleno de pecado y solamente Jesús te puede quitar ese pecado y entonces solamente Dios pone el hacer cosas buenas en ti. Si tú no crees en Dios, entonces tú no puedes hacer cosas buenas. Por eso me está diciendo que tu papá es una buena persona. Entonces, Para los creyentes tiene el diablo adentro. mira, para mí lo que tu papá es un cristiano disfrazado. Cuando vine a ver, Señores, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que este hombre era un cristiano disfrazado? Que le ha mentido toda la vida a su hija, haciéndole creer que él es una buena persona, que es complicado hacerle creer eso a un hijo. Pero bueno, con quien tú creíste toda la vida. O que realmente una persona puede ser buena sin necesidad de ir a la iglesia. Me gustaría que ustedes opinaran. ¿Ustedes creen que los hijos de los pastores la llevan peor que los hijos de los ateos o la llevan más fácil? Me gustaría saber su opinión y me gustaría saber qué ustedes piensan de ella, si les cayó bien o no les cayó bien. Gracias. gracias. Señores, gracias por haber estado ahí. Bendiciones.